Buenas, en el video de hoy seguiremos hablando de la hacienda pública del Estado colombiano, pero esta vez enfocada a la planeación, organización y desarrollo de las ideas, tanto de la nación, departamentos como municipios, plasmada en un documento que se llama Plan de Desarrollo. Este se estructura según el aspecto territorial en que se encuadra y también viene de la mano con un plan de inversión y recursos determinados, por los cuales comenzamos. Antes de iniciar, es importante estructurar que los planes de desarrollo vienen de la mano al propósito democrático de ejercer la administración en el país. Es decir, los planes de desarrollo son una extensión, ejecutiva de mayor desarrollo del programa de gobierno por el cual se registró tanto los presidentes, gobernadores o alcaldes. El plan de desarrollo es la hoja de ruta para un periodo y es la descripción específica de que el orden es necesario para el desarrollo estructural de un país y para la investigación y auditoría de las actividades. Por lo cual, desarrollemos entonces, dice, capítulo 2 de los planes de desarrollo. Artículo 339. Inciso primero, modificado por el artículo segundo del Acto Legislativo 3 de 2011. El nuevo texto es el siguiente. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional. En esta parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales a largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientación general de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y las especificaciones de los recursos financieros requeridos para su ejecución dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal. Bueno, comencemos a desarrollar el tema. Aquí en esta norma nos hablan de un plan nacional de desarrollo y un plan de inversiones públicas. Es decir, la composición descriptiva de lo que se quiere hacer y la composición práctica numérica de con qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces, esta división en un plan documental, estricto y desarrollado con unos parámetros en pro a la visión institucional y el plan de recursos con los cuales se va a desarrollar es la, sinergia, es la idea necesaria para poder ejecutar el verdadero plan. Puedes, tener muchas ideas en la práctica que si no tienes los recursos para desarrollarlos y, conseguirlos en el tiempo, aplicarlos de forma consecutiva y ordenada, pues no llegas a ningún lado. Dice que el plan se desarrollará de manera a largo plazo, mediano plazo y pues en el detalle con relación a cada periodo anual. Pues es la composición genérica de cómo inicia la estructuración normativa del plan de desarrollo y la puesta en práctica del mismo. Siguiendo con el 339 para cerrar el artículo, dice lo siguiente. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. Ya. Pues bueno, ¿qué podemos estructurar aquí? Que en el desarrollo, pues en la puesta en práctica de los planes, las entidades territoriales también pueden realizar los planes de desarrollo. Pero básicamente, ¿qué nos está dando a entender? Que esos planes de desarrollo municipales o departamentales, con la entrada en vigencia
de la presidencia como estructura principal y de la aprobación del Plan de Desarrollo Nacional como el primer documento de desarrollo para 4 años, la entrada de alcaldes y gobernadores como es un año posterior, se debe, en lo posible, conjurar a las políticas de orden nacional. ¿Para qué? Para poder ajustar los recursos de la nación que pueden tener una destinación muy similar al proyecto o plan de desarrollo que los municipios tengan y los departamentos, y buscar una sinergia práctica que permita la consecución de mayores recursos. Entonces, pues como el presidente es elegido y aprobado el plan de desarrollo primero, pues la idea es conectar en las ideas principales o en los componentes principales, las ideas municipales y las departamentales. Y cualquiera que no haga parte relacionada directamente con las ideas nacionales, pues ya es un compromiso individual. Pero lo que podamos ir de la mano entre departamento, municipio y el gobierno nacional, pues debería de aprovecharse. ¿Ya? Entonces, las políticas que se dejarán en este plan, como son básicamente de periodo y del periodo para el cual fueron elegidos, no podrán establecerse como una política a amplio plazo, sino a un mediano y a corto plazo. ¿Ok? Pasando al artículo 340, nos dice: habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Pues bueno, ¿qué nos está diciendo esta norma? Que si bien la visión institucional nacional tiene relación directa al programa de gobierno aprobado en las elecciones presidenciales, la puesta en práctica de ese programa en cuestión de conveniencias es importante que sea compartida, digamos socializada, con el propósito de que se le entregue a la comunidad los elementos que considere necesarios. Es decir, la creación del Consejo Nacional y su integración en diferentes sectores de los cuales hablan, que son representantes territoriales, que son económicos, que son sociales, que son culturales, que son ecológicos, y algunas comunidades representadas, pues tienen como propósito mostrar nuestra diversidad de necesidades. Al tener en cuenta nuestra diversidad de necesidades, podemos tratar de encontrar nuestra necesidad de soluciones. Entonces, que habla del Consejo Nacional de Planeación como un órgano más de tipo consultivo con relación directa al Plan Nacional de Desarrollo y también a su ejecución. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que pues habrá una discusión que quiera buscar el contenido aprobado en un programa de gobierno, pero que dicha discusión mantenga una estructura de conformidades para la puesta en práctica y también para la debida formación de un desarrollo económico. ¿Ok? Siguiendo con el 340 dice: los miembros del Consejo Nacional serán designados por el presidente de la República de lista que se le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a dichas actividades. Su periodo será de 8 años y cada 4 se renovará parcialmente en la forma en que establezca la ley. Pues bueno, estamos hablando de una entidad pues, descrita por la Constitución llamada Consejo Nacional, que tiene un periodo natural de 8 años, pero que van intercalándose cada 4, es lo que deja entender la norma, que este cuerpo consultivo tendrá representación en las autoridades que se encuentran conformadas en el artículo anterior, que tienen relación directa con la parte económica, social, cultural, ecológica y territorial. Este tipo de autoridades
escogen a unos representantes de los cuales el presidente selecciona los que considere conveniente para el desarrollo de este consejo. Siguiendo con la norma dice, en las entidades territoriales habrá también un consejo, también consejos de planeación, según lo determine la ley. El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación. Pues bueno, aquí nos habla ya no solo del Consejo Nacional de Planeación, sino que también existe una figura llamada Consejo Territorial de Planeación. Estos consejos territoriales, en el enfoque práctico, tienen la misma o buscan tener la misma representación del Consejo Nacional. ¿Ya? La ley determinará las condiciones de su aplicación y puesta en práctica y los momentos en que sean necesarios requerirlos. Básicamente tenemos que tener claro, las administraciones territoriales tienden a seguir la visión complementaria o la visión estructural del gobierno nacional. Es decir, que estos cuerpos consultivos de carácter territorial, estos consejos de planeación territorial, por desarrollo o por necesidad, seguirán la misma visión del gobierno nacional, pero aplicado al aspecto espacial donde se encuentre. Digamos que estos consejos, más el Consejo Nacional, constituyen algo que en la Constitución determina el Sistema Nacional de Planeación. ¿Y por qué hablamos de la necesidad de la planeación? Bueno, imagínense que la institución colombiana es la empresa más grande del Estado. Si la institución colombiana o la institucionalidad colombiana, que compone tantos representantes en entidades territoriales, tantos representantes en la nación, diversos perfiles, diversas profesiones, estas entidades buscan un propósito que es natural, que es la convivencia social, la seguridad y el desarrollo económico. Entonces, imagínense conseguir eso sin un orden, sin una idea clara, sin una visión, sin un norte, sin un saber para dónde se va, sin una estructura objetiva, sin una composición lineal a la ley. Sería se administrarían los recursos dependiendo de las emociones del presidente o dependiendo de las emociones del alcalde o gobernador. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es, primero, establecer una idea. Con base en esa idea, democráticamente fuiste elegido. Llevar esa idea a la práctica documental. Asimilemos esto como una casa, la construcción de una casa. Imagínense que ustedes quieren una casa. Ustedes son los soñadores que quieren la casa. Pero para hacer esa casa es necesaria estructurar cuántos pisos, cómo se quiere, cuántos cuartos, cuántos baños. Esa idea la das tú. Esa es, digamos, tu idea de casa, digamos, tu programa de casa, asimilándolo al programa de gobierno. Pero llega un punto donde tú dices, pues bueno, yo no sé construir, yo no sé cuánto cuesta, yo no sé qué tipo de estructura debo hacer, yo no sé dibujar un plano. Entonces debo buscar un personal técnico que me ayude a planear. Los arquitectos se robaron, en el mejor de los casos, la palabra planos, que es la descripción anterior a la realidad en un dibujo. ¿Qué está pasando? En la parte económica y en la parte estructural de una empresa también se deben de hacer planos, lo que hoy muchas veces no se hace. Queremos actuar sobre pasión. Por tal razón, si pasamos por un sitio y vemos que ese local está bonito, vende bastante, atienden bien, uno dice, joda, a mí me gustaría ser una empresa así. Ya tenemos como la idea. Pero dibújala, llévala a la práctica. ¿Qué necesitaron esto para llegar allá? Entonces, la arquitectura tiene eso. Logra ver el futuro y lo logra plasmar, que es lo que la mayoría de, digamos, profesiones que no tienen relación directa con ciencias exactas o
que no son, digamos, desde el punto de vista práctico, dibujantes materiales de la idea, tienden a ser románticos, tienden a ser emotivos, tienden a ser apasionados o soñadores, que es lo que no se quiere con la planeación y es lo que permite la Constitución. Si quieres hacer algo y tienes un sueño, como lo hablamos con el sueño de tu casa, da unas líneas principales para que un experto te lo dibuje, te determine cuál es el primer paso, cuál es el segundo, hasta dónde puedes, tu presupuesto. Mostrándolo en la práctica sería el plan, el programa es el sueño del dueño de la propiedad, el programa de gobierno. El plan de desarrollo es el dibujo que realiza el arquitecto y se lo muestra al soñador y el cual dice, oh, qué bonito, me gusta este dibujo, esta es la casa que yo quiero, me escuchaste en todo. Y pues bueno, ahí entra después el plan de inversiones, que sería en la estructura nacional el plan de inversiones y que en la propuesta constructiva sería el presupuesto. Y sería el presupuesto y su ejecución. ¿Ya? Entonces el plan de inversiones viene de la mano con una ejecución. Esta analogía la quiero colocar es como desde un punto de vista natural. Todo se debe hacer así. Todo. Desde lo más pequeño. Debe ser antes soñado, dibujado, presupuestado, ejecutado, evaluado. Eso es necesario. Si quieres llegar a conseguir el éxito en todo en la vida, tienes que seguir esos planes. Lo mismo pasa cuando nosotros entramos a estudiar una profesión. Primero soñamos con la profesión. Segundo, decidimos inscribirnos en la profesión. Tercero, construimos nuestro estilo profesional en una universidad estudiando un periodo de tiempo determinado. Cuarto, obtenemos el resultado, que es nuestro diploma, nuestro título, nuestra tarjeta profesional. Y quinto, evaluamos en el tiempo las condiciones de ese sueño. Y al mismo tiempo de la evaluación, la vamos mejorando. Entonces, básicamente lo que quiere la planeación y la necesidad constitucional de que todo lo que se haga debe ser planeado. ¿Ok? Seguimos. Artículo 341. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación. Oída la opinión del Consejo, procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinente y presentará el proyecto a consideración del Congreso dentro de los 6 meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial respectivo. Pues bueno, aquí ya habíamos hablado de la necesidad de un plan. En el 341, de la composición de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y su participación de planeación, del Consejo Nacional de Planeación, que ya vimos cómo está compuesto, y entra un nuevo personaje, el Consejo Superior de la Judicatura, y ahí es donde nosotros decimos, ¿y estos quiénes son? Si estos no son expertos en planeación, pero sí, ¿cuál es la situación? El Consejo Superior de la Judicatura es la corporación que se encarga de organizar que la estructura judicial funcione. Desde el punto de vista práctico es el componente de administración institucional de la rama judicial. Permite que todo funcione debidamente. Desde las cosas más básicas, que es hasta una hoja, hasta la más técnica,
que es la búsqueda, escogencia y diseño de perfil de las normas para organizar la rama judicial y también para sus componentes administrativos, hacer su presupuesto y escogencia también, y también tiene como propósito escogencia de el perfil profesional necesario para ejercer en la rama. Entonces, es el organismo técnico de planeación y al mismo tiempo de administración de la rama judicial. Por tal razón, lo llamamos porque parte del presupuesto de la nación en representación principal va dirigido a la rama judicial. Entonces, pues lo integramos aquí. Seguimos. ¿Qué es lo que dice también? Que una vez tenida en cuenta, pues la asociación del Consejo Superior de la Judicatura, de las autoridades de planeación territorial, del Consejo Nacional de Planeación, se procederá a, digamos, realizar las observaciones correspondientes y se da un tope de 6 meses para iniciar el periodo de inicio del periodo presidencial para estructurar lo que se considera como Plan Nacional de Desarrollo. Ok. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como requisito no solo hacer un documento técnico, formal y que sea competente, sino que debe ser presentado para su aprobación o consideración y puesta en funcionamiento a futuro en el Congreso. Es decir, esa idea, ese plan, esa composición que ya hicimos con estos organismos técnicos de planeación se lleva al Congreso, ¿ya? Para su aprobación. Y que se debe hacer, coloca como periodo hasta 6 meses. Claramente, como lo hemos indicado, esto hace parte de una iniciativa del sector ejecutivo, en el cual se trabaja el ejecutivo y un componente técnico de la rama judicial y se presenta al legislativo para su aprobación. Ok. Seguimos con el 341 que dice: con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos, cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión plenaria. Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculos para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No obstante, cuando el gobierno decida modificar la parte general del plan, deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo siguiente. La composición de este párrafo, que da por desarrollo el artículo 341, básicamente es el procedimiento del trámite del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso. Las variables, las discusiones, las formaciones, la entrega del contenido, la participación del Ejecutivo en estos debates, pues es la opinión de la norma en determinar, ¿ya?, cómo se debe hacer ¿cómo podemos decir? Estos debates en pro de obtener una ley que se estructure como la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Siguiendo con el 341, que es una norma que describe bastante la composición y etapas del Plan de Desarrollo, dice: el Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes. En consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores. Con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir
las partidas y recursos aprobados en la ley del plan. Si el Congreso no aprueba el plan de inversiones públicas en un término de 3 meses después de presentado, el gobierno podrá ponerle en vigencia mediante un decreto con fuerza de ley. Pues, ¿qué nos está diciendo? Vamos a comenzar a hablar. Arrancamos hablando en esta parte de la norma del plan de inversiones. La importancia de ese plan. Habla de la expedición de una ley que tendrá superioridad práctica sobre las otras leyes. Aparte de eso, no exige la existencia de otras leyes para su aplicación y que deja preestablecido que si el Consejo no aprueba, digamos, o se prohíbe o no quiere o pone trabas para desarrollar el Plan Nacional de Inversiones en el término que establece, que es bastante corto, que es de 3 meses después de presentado, el gobierno lo que indica podrá, por prioridad nacional, porque es que de verdad se llegará a necesitar los recursos, se llegará a ejecutar un presupuesto, se llegará a solucionar algunos problemas o un ideal, pues se le permite a que si el Congreso, desde el punto de vista práctico, llegara a dar alargue al tema, este pudiera ser aprobado con un decreto con fuerza de ley. Entonces, estamos asimilando a una toma de decisión ejecutiva, eso sí, motivada en factores que impidan su aplicación dentro del término que establece. Siguiendo con el 341, que lo dividimos así para poder tratar de explicarlo mejor, dice: el Congreso podrá modificar el plan de inversiones públicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Palabra que ya hemos hablado en el capítulo 1 de las disposiciones generales de la Hacienda Pública. La importancia del equilibrio financiero para el Estado. Tratemos de dar un ejemplo. Imagínense una familia de 4 personas, esposo, mamá y 2 hijos. Imagínense que esa familia comience a invertir determinadas cantidades de dinero, pero esas cantidades son mucho mayores a las cantidades de dinero que ingresan a su hogar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Al no haber un punto de equilibrio entre lo que se quiere, y lo que se recibe, se daña el equilibrio, no hay un equilibrio, no hay puntos de equilibrio, conexiones entre ellos, y se rompe el equilibrio. Al romper el equilibrio, la estructura económica que soporta el hogar se daña. Es básicamente un ejemplo, no a escala, pero con el cual se quiere explicar que si el gobierno tiene en el Ejecutivo la idea de presentar un plan de inversiones, y si ese plan de inversiones no afecta, si el Congreso quiere participar y esa participación no afecta el equilibrio financiero del plan, pues se permite. Si por alguna razón lo llegara a afectar, teniendo en cuenta la importancia del equilibrio financiero, porque no podemos estar en un estado que no se encuentre equilibrado. Si no se tiene el equilibrio financiero, pues no se puede llegar a ningún propósito contundente. No podemos conseguir lo que queremos. Entonces, ¿qué dice la norma? Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él requerirá el visto bueno del gobierno nacional. Es decir, si por alguna razón el Congreso quiere meterle la mano más de hasta donde puede al plan de inversiones y esa metida de la mano no cumple con el equilibrio que ya hablamos, pues no aplica. ¿Ya? La prioridad aquí es mantener el equilibrio financiero y que el plan, como ya lo dijimos, no podemos construir una casa
sin un soporte económico, no podemos construir una casa de 10 pisos con la plata para una casa de 2 pisos. Tenemos que planear la casa de 2 pisos y la de 10, pues que siga en el sueño o hasta que podamos conseguir los recursos, ¿ok? Seguimos con el 342, que indica: la correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Pues bueno, en este primer párrafo del artículo 342 señala la característica de la ley, del plan, que debe ser una ley orgánica, la cual debe de, como lo hemos indicado, amarrar una línea de reglamentación de los procedimientos, de la aprobación, de la ejecución de los planes que se consideran en el plan de desarrollo. Y también buscar los mecanismos o elementos necesarios que hagan parte y que se puedan configurar con el presupuesto determinado. ¿Ok? Seguimos con el párrafo del artículo 342 que dice: determinará igualmente la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución. ¿Qué nos está indicando este artículo? Que esta ley, que sería una ley que tiene como propósito, se puede decir que es la ley de los planes. La ley de los planes, que no solo es del plan nacional, sino de los territoriales también, porque es una muestra a escala práctica del territorio, dará la reglamentación, dará los elementos, la organización, funciones, composición, competencias del Consejo Nacional de Planeación, actividades puestas en práctica de los consejos territoriales. Esta ley es una ley que es, como te digo yo, a darle un soporte constitucional, le dan el valor de ser una ley con validez principal. Por eso es orgánica como tal. Y que reglamentará los pasos a seguir de los planes. Esta ley como tal va evolucionando o ha ido evolucionando desde el punto de vista práctico a cómo se ha evaluado y se ha puesto en funcionamiento los planes de desarrollo desde que entraron en vigencia con nuestros gobiernos elegidos democráticamente. Entonces, ¿qué nos indica el 342? Pues nos establece la posibilidad en la Constitución de que se cree una ley. Miren lo extraño, es una ley para planear los planes. Básicamente, es una ley para determinar cómo se hacen los planes. También es una ley que señala la competencia de las autoridades y entidades que participan en los planes. Entonces, podemos llamar que es la ley de los planes. ¿Ok? Seguimos ahora con el 343. Dice: la entidad nacional de planeación que señale la ley tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con las políticas como en los proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine. Pues bueno, ¿qué nos está indicando este artículo 343? Pues bueno, la visión de la Constitución es que no solo existe un plan, sino que haya una entidad encargada del cumplimiento de ese plan, de la evaluación de ese plan, del seguimiento de ese plan, de la reevaluación, en dado caso de que se haga un plan y no se esté cumpliendo, reevaluación de ese plan. Esta entidad tiene como propósito también
la gestión y los resultados de la administración pública. Es una entidad de carácter técnico. Voy a dar una ligera opinión. En el gobierno actual hay un debate por la escogencia de una persona con una experiencia política, pero con muy poca experiencia en planeación, que hasta el mismo, en su momento, reconoció sus limitaciones para la matemática. Y uno dirá, pues, cuando tú eres abogado, claramente puedes tener unas falencias, no significa que las tengas, puedes tener falencias desde el punto de vista de una ciencia exacta. El derecho es una ciencia más interpretativa. Las ciencias exactas permiten planear mejor, porque como a la hora de un arquitecto hacer un diseño, toda la parte del diseño busca tener un equilibrio. En la planeación también se busca tener un equilibrio. Entonces, históricamente se venían evaluando o desarrollando por la entidad de planeación nacional personas con un conocimiento técnico en ciencias exactas. El traer un abogado, yo que soy abogado también, yo diría que no es el error. Hay abogados que conocen muy bien la matemática, hay abogados que entienden la necesidad de las ciencias exactas para el cumplimiento de un propósito objetivo, no subjetivo, no romántico, no analítico, ¿ya? Entonces, aquí el problema no es que haya sido abogado, el problema es que haya reconocido su limitante con la matemática. El problema es que no tiene una gran experiencia a la hora de planear, a excepción de planear su campaña para ser senador. También podemos opinar que no tiene mucho que mostrar en experiencia administrativa. Entonces, si planeación nacional, básicamente, es un ente con vida, es la vida del plan de desarrollo. Es, digamos, ¿cómo le puedo explicar? Es la realidad diaria del plan de desarrollo. Entonces, si esa idea, ese conjunto, esa emoción, ese ser que ya no es estático, ¿no? Que no solo está dibujado en un papel, sino que día a día se mueve, va creciendo, va formándose y va aprendiendo de sus virtudes y de sus errores, no está preparada una persona o no tiene la competencia, o esa misma persona manifiesta el desconocimiento en la aplicación de ciencias exactas para su vida, pues lo pone a uno a dudar. Entonces, pero bueno, esperemos a ver en qué termina. Todo esto nos puede llegar a una conclusión de que las personas podrán reenfocar su visión desde el punto de vista, digamos, misional en el que se encuentren en el momento, o que definitivamente no es conveniente tener en esos cargos a personas que no visualicen su vida, sus objetivos, su organización desde un punto de vista exacto, organizado y lo más acercado a la perfección. ¿Por qué? Porque se debe de planear con base en esas premisas. No que nada es perfecto, ahí entra el romanticismo. Claramente nada es perfecto. Pero si tú haces 4 columnas de un tamaño determinado, que con base en estudios se determinó o se encontró que pueden soportar determinada cantidad de peso en condiciones normales, pues probablemente esa estructura no se caiga. Pero si tú, en tu capacidad interpretativa, en tus emociones, en tu condición de igualitarismo, haces unas columnas de diferentes tamaños, de diferentes profundidades, porque es que tú quieres que fluyan, que las columnas sean lo que quieran ser, probablemente van a ser escombros. Entonces, pues bueno, ahí seguimos enfocando la necesidad técnica de estos perfiles y la autoevaluación y exigencia de
el componente técnico para estas entidades. Pasamos al 344, que enuncia lo siguiente. Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios y participarán en la preparación de los presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. En todo caso, el Organismo Nacional de Planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial. Pues bueno, aquí que vemos en este artículo, pues vemos la aplicación territorial de los planes de desarrollo, las competencias de los organismos departamentales de planeación en la constante que es, como les digo, llevar a la práctica los proyectos y los deseos de un plan nacional del mismo modo aplicado a un plan territorial. Debe haber una constante evaluación y una puesta en funcionamiento teniendo como base el objetivo a planear y el presupuesto también nuevamente. Que nos dice también que los organismos nacionales de planeación podrán también ser como un ente veedor, evaluador, y que esto se puede hacer aleatoriamente, o se hará aleatoriamente, escogiendo, según consideren, la entidad territorial que pues tenga la necesidad de vigilar. También es importante determinar que de acuerdo a la visión del plan se puede escoger a qué entidad territorial, o sea, puede seleccionar a qué entidad territorial se quiere pues hacer el seguimiento, dado de que con base en el mismo deseo y propósito del plan puedes autoevaluar o evaluar, los propósitos y los cumplimientos de estas entidades territoriales. Entonces, en lo correspondiente al plan, a los planes, pues, porque aquí no solo hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, sino de la puesta en práctica de los planes en las estructuras institucionales, la necesidad de planear antes de hacer, la correcta ejecución de los planes dentro de los términos planeados, la planeación presupuestal, el equilibrio financiero, la participación en los planes de las ramas del poder público, teniendo como principal el sector ejecutivo en la planeación organizacional, acompañado de la rama judicial por el Consejo Superior de la Judicatura y aprobado por el Congreso ante la descripción de la ley que cree el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Inversión. Vemos una asociación institucional que da como resultado o que deberá dar como resultado el éxito en la ejecución y el desarrollo económico de un país. Lo que queremos es que no solo sea bonito en el escrito, sino que se llegue a la práctica con base en la visión constitucional. ¿Consideran que es la forma correcta para desarrollar un país? Planear, organizar, presupuestar. ¿Creen que se debe de hacer otra cosa? No sé. ¿Han visto algún municipio que ha planeado algo y no ha hecho nada? ¿Algún departamento hizo más y el plan no era tan bueno y fueron ajustándolo? ¿Qué entidad territorial han visto ustedes como ejemplo de un plan organizado y un presupuesto acorde y una ejecución correcta? ¿Cómo ven la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro en la realidad de hoy, ya a casi 2 años de su gobierno? ¿Cómo ven su ejecución a futuro? Déjenlo en la caja de comentarios si les parece correcto. Y pues bueno,
Nos seguimos viendo en este canal para terminar de estudiar la Constitución. Gracias por su atención y hasta un próximo video.